Hola iglesia, ¿cómo están? Soy el pastor Eduardo Iberico y estoy feliz de compartir el mensaje de esta semana de una serie que es muy importante y muy especial para nosotros porque estamos hablando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es parte fundamental de nuestra iglesia desde el inicio, desde la fundación. Y durante estas últimas semanas se han venido hablando acerca de algunos símbolos, símbolos que nos dan pistas de la personalidad y de ciertas características del Espíritu Santo. El tema de hoy no te lo quieres perder, es muy importante. Se titula Viento y Fuego. Viento y Fuego. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero no se equivoquen. No quiere decir que ser la tercera persona es menos importante, no es la tercera en importancia. Se le da una numeración para que sepan que son tres, pero claramente nosotros sabemos que el Espíritu Santo es Dios, igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están en la misma categoría. Los tres son Dios. Y no debemos caer en el error de pensar que la tercera persona significa uno que está al costadito y que no es tan importante. Lamentablemente, si nosotros pensamos así, justamente pasa lo que pasa en muchos lugares, que el Espíritu Santo está apagado y no fluye con libertad. Y te aseguro que tú no quieres que pase eso en tu iglesia, en tu casa ni en tu familia. Ahora, hablando de la naturaleza del Espíritu Santo, de sus atributos y de los símbolos que hemos venido desarrollando durante estas últimas semanas, vimos primero que Él es simbolizado como un río de agua viva. Un río, no un pozo. El río fluye, tiene movimiento, ¿correcto? Luego vimos la semana pasada que otro de los símbolos del Espíritu Santo es la paloma, ¿no? O sea, como vimos esa oposición entre el cuervo y la paloma. El cuervo simboliza la carnalidad, las cosas del mundo, las cosas de la carne, y la paloma, las cosas del espíritu, que se oponen entre sí. Y el día de hoy vamos a ver dos símbolos muy importantes del Espíritu Santo: el viento y el fuego. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. Dice así: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Este mensaje es un mensaje importante que emociona mucho cada vez que lo leemos, porque es la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Los historiadores coinciden en que ese fue el inicio de la iglesia cristiana, cuando estos discípulos recibieron al Espíritu Santo. Y vemos aquí en el libro de Hechos que uno de los símbolos del Espíritu Santo es el viento. Vamos a hablar acerca del viento. La Biblia nos enseña que aquel día que los judíos estaban celebrando el Pentecostés, el día de Pentecostés, estaban en el aposento alto y se escuchó un ruido como un viento recio. Muchos historiadores coinciden en que este ruido fue tan fuerte, fue un estruendo tan grande que prácticamente se escuchó en toda la ciudad. Y recuerden que era una ciudad que estaba llenecita de visitantes, de turistas, de peregrinos, porque era una celebración importante para el pueblo de Dios. Y ese ruido lo pudieron escuchar en todo lugar, solo que la gente no sabía lo que había pasado. El viento nos enseña que el Espíritu Santo nos vivifica, nos empodera y nos renueva. El viento representa el aliento de Dios. Esto es muy interesante. El viento representa
el soplo de Dios. Todo sobre lo que Dios sopla, cobra vida. El viento es el soplo de Dios, el aliento de Dios. Y lo vamos a ver en un ejemplo muy interesante, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Entonces Dios, el Señor, formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Fue así como el hombre se convirtió en un ser vivo. Este pasaje nos muestra cómo Dios crea al hombre, Adán, el primer hombre. Y en un principio vemos que Él lo hace del polvo de la tierra. O sea, ¿de qué está hecho el hombre? Es más, ya se han hecho estudios científicos de examinar al ser humano. Los minerales que tiene el ser humano en su cuerpo coinciden con los minerales que existen en la tierra. O sea, eso está científicamente comprobado. Dios nos formó del polvo de la tierra, pero no somos solo polvo. O sea, me imagino cuando Dios lo hizo, es como cuando un alfarero empieza a hacer una escultura y empieza a moldearla, empieza a formarla, y cuando tú haces un jarrón, un vaso, no lo sé, y eso no tiene vida. Eso simplemente es tierra, es polvo. Pero hay algo que marcó la diferencia que Dios hizo con esa obra, con esa escultura. ¿Qué hizo? Le sopló aliento, aliento de vida. Eso es lo que simboliza el viento, el aliento de Dios. Entonces, veámoslo ahora en nuestras vidas. Si hay algún área que esté muerta sobre tu vida, significa que tú necesitas recibir el soplo de Dios. ¿Cuántas personas están pasando por sequías, no sé, en su matrimonio? Y muchos dicen, mi matrimonio está muerto. No le encuentro una solución. Otros dicen, ¿sabes qué? Mi economía está muerta, está totalmente seca. Y muchas iglesias, muchos ministerios también dicen, mi ministerio está completamente seco. Hubo un tiempo donde había fuego, hubo un tiempo donde había milagros, donde había gente nueva, pero ahorita no lo tengo. ¿Qué cosa estás necesitando? Estás necesitando el soplo de Dios. Veamos otro ejemplo interesante. Mira lo que dice Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 37. Nos va a quedar mucho más claro. Ezequiel 37, 4 y 5. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Qué tremenda palabra profética esta. Era un valle de huesos secos. Quisiera que en este momento te puedas imaginar qué cosa es un valle de huesos secos. Estamos hablando de algo que está totalmente muerto, podrido, sin esperanza, seco, sin vida, sin color, algo totalmente muerto. Pero sin embargo aparece Dios y lanza una palabra y dice, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Quiere decir que aún la circunstancia más oscura y seca que tú puedas estar viviendo no significa que Dios no lo pueda solucionar. O sea, aún dentro de la circunstancia más seca, el área más seca que tú puedas tener, Dios tiene la capacidad y tiene el poder para soplar vida y volver a levantar esos huesos secos. Tienes que creerlo simplemente. Voy a soplar aliento sobre ellos y volverán a vivir. Dios le puede dar vida a tu ministerio. Dios le puede dar vida a tu matrimonio. Dios le puede dar vida a esa economía seca y difícil. Oye, Dios le puede dar vida a tu cuerpo, que quizás alguno puede decir, pero mi cuerpo está viejo, cansado y enfermo. ¿Y qué puede hacer Dios con eso? Dios puede hacer cualquier cosa.
ese cuerpo que está cansado, que está enfermo, que está con achaques, que dices, no, pero tengo problemas de corazón, tengo problemas en los huesos, tengo problemas en las articulaciones, me duele la columna, me duele esto, Dios sopla sobre ti y todo eso puede cambiar. La pregunta es, ¿quién cree realmente en esta palabra que viene de parte de Dios? Ahora, el viento de Dios o el soplo de Dios también nos habla del poder de Dios. Mire lo que dice el libro de los Salmos. Salmo 33, verso 6. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Oye, realmente te empiezas a dar cuenta que el aliento de Dios, el soplo de Dios no es cualquier cosa. Estamos viendo primero que el soplo de Dios le dio vida ¿a quién? Al hombre, que era tierra, que era polvo, nada más. Estamos viendo que el aliento de Dios tiene la capacidad de darle vida a un valle de huesos secos. Lo más seco que te puedas imaginar, lo más árido que puedas pensar. Pero además, el aliento de Dios, el soplo de Dios, le dio vida a las estrellas, al universo entero. O sea, date cuenta que el viento de Dios tiene un poder creativo. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa poder creativo? A veces asociamos eso con ideas nuevas, ¿no? Y sí, tiene que ver. La creatividad es ideas nuevas, no, pero aquí está hablando de hacer cosas que no existen. ¿Qué es tener poder creativo? Cosas que no existen, cosas que no has visto. Dios dice, ahora las vas a ver. Algo que nunca antes has visto. Y esto quiero declarártelo con fe en esta palabra que Dios nos ha dado. Vas a ver cosas que nunca antes has visto, cosas que no existen, que hoy día no sabes qué es porque no las has visto nunca, que no las puedes explicar, pero Dios tiene ese poder de hacer cosas que nunca antes hemos visto o imaginado. Es el poder de Dios, el soplo de Dios. Además, decirles que el Espíritu Santo nos empodera para hacer la obra del ministerio. Él nos da el poder para hacer su obra. El Espíritu Santo nos empodera para servir, para predicar, para liderar. No solo es poder para crear cosas, también nos da poder para servirle. Hay muchas personas que huyen de su llamado, huyen del llamado de Dios porque dicen, pero no estoy calificado, no tengo todo lo que se necesita, no tengo los talentos, no tengo los dones, no sé hablar bien. ¿Cuántos en la Biblia han dicho ese pretexto? Pero Señor, yo no sé hablar bien. Yo vengo de la familia más pequeña, soy el menor. A mí nadie me va a escuchar, nadie me va a hacer caso. Bueno, ese tipo de respuestas las hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído en las Escrituras y quizás muchas veces nosotros mismos hemos dicho ese tipo de pretextos. Pero, sin embargo, cuando el Espíritu Santo te llama, junto con ese llamado viene el poder. Él te empodera para cumplir el llamado. O sea, no es que Él se equivocó, no es que Él dijo, no, sírveme, ven, y ya tú te arreglas. Anda a ver qué haces. No es así. Él dice, sírveme tú. Sí, tú que piensas que no tienes cómo hacerlo, tú que piensas que no eres digno, tú que piensas que no vas a poder, tú me vas a servir, pero además te voy a dar lo que se necesita para que lo hagas. No te dejo solo, no te dejo abandonado. Mire lo que dice Lucas, capítulo 4, verso 18, uno de los pasajes más importantes en el Nuevo Testamento. Lucas 4, 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta palabra de Lucas capítulo 4, ustedes saben, es aquel
pasaje cuando el Señor Jesús entra a la sinagoga y todos estaban esperando escuchar el sermón de la semana, el sermón del día, y bueno, ¿y qué tocará hoy día? Y justo ese día que el Señor da el primer mensaje en la sinagoga, ¿qué pasó? Estaba el rollo del profeta Isaías. Ustedes conocen este pasaje de Isaías 61, donde él empieza a decir: el Espíritu de Dios está sobre mí y Él me ha ungido. Y me quiero imaginar la cara que habrán puesto todos los asistentes. ¿Qué acaba de decir él? Estamos hablando que el pueblo judío esperaba al ungido. ¿Saben lo que significa ungido? La palabra en hebreo para ungido es el Mesías. El Mesías, que en griego significa Cristo, por si no lo sabían, Mesías es igual a Cristo. Mesías significa el ungido de Dios. Entonces, ¿qué estaba diciendo él en esa reunión? Prácticamente estaba diciendo: señores, lo que estaban esperando durante tanto tiempo, durante siglos, ya no lo tienen que esperar más. Ya llegué. Yo soy el men, el Mesías, el ungido, el Cristo. Eso les estaba diciendo. Y hubiera sido muy bonito que así responda esa congregación con aplausos. Sí, llegó el Mesías. No fue así. No fue así. No fue así. La gente lo abucheó y lo sacó y lo quisieron tirar por un barranco. Fue horrible. Pero hubo resistencia. Pero él les estaba diciendo eso. Yo soy el ungido, el Mesías. Pero ¿qué te está diciendo Dios a ti hoy? Que cuando Él te llame y Él te unja para una tarea, Él te va a dar el poder para cumplirla. Para compartirle a los pobres, para sanar a los heridos, a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Dios que te está diciendo: no te preocupes, yo sé de esto, yo lo voy a hacer. Yo simplemente necesito que me creas, simplemente necesito que estés disponible. Cuando Dios te unge, Dios te empodera. Eso es algo muy especial para todos nosotros. Y el soplo de Dios es un viento fuerte, un viento recio, pero ojo, no es un huracán. ¿Cuál es la diferencia? Porque nosotros hemos visto en las noticias, un huracán deja a su paso muerte y destrucción, ¿verdad? Cuando pasa un huracán, las casas empiezan a volar, los carros empiezan a volar, los animales empiezan a volar. Ay, si la gente no se pone en resguardo, también sale volando. Destrucción. En cambio, el viento de Dios deja a su paso vida y bendición. Esa es la diferencia. El viento de Dios es más bien como una brisa fresca. Es viento que empuja las velas de tu barco, que te impulsa y que te ayuda a seguir adelante. El viento de Dios nos renueva, el viento de Dios nos refresca. Imagínate caminando uno por el desierto en un lugar caluroso y viene un viento fresco. Ese viento como que te vivifica, te da ánimo, te da aliento para seguir adelante. Y déjame decirte algo más sobre el viento. No existe, no hay ningún área que esté tan muerta o tan seca que el Espíritu Santo no pueda refrescar. Él puede refrescar todo en tu vida. No tiene límite, Él es Dios. Y bueno, eso con respecto al viento. Pero les mencioné que había dos símbolos que íbamos a ver hoy. Y creo que no es coincidencia, estratégicamente mencionados en el mismo pasaje, ¿no? Ustedes saben que Lucas escribió este libro de los Hechos y cuando el Espíritu Santo le guía a escribir este pasaje, pone los dos elementos juntos en el mismo pasaje: el viento y el fuego. El fuego. Vamos a hablar del fuego. En Hechos capítulo 2 vemos que aparece el viento recio. Viento recio entró a ese lugar. Y todo el mundo lo pudo escuchar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes sabían? Los que estaban ahí nomás, que estaban recibiendo el viento, cómo entraba en la habitación. Pero también vino el fuego. ¿Qué significa el fuego? El fuego representa la presencia de Dios. El fuego representa la presencia de Dios. La primera vez que Dios se le apareció a Moisés y cuando le revela el nombre santo de Dios,
fue allí en el monte, se le apareció como una zarza ardiendo. Una zarza ardiendo. Entonces, ¿qué estaba viendo Moisés? Estaba viendo fuego. Lo interesante es que esa zarza estaba ardiendo, pero no se consumía, no se quemaba. O sea, en otras palabras, Moisés estaba viendo fuego, pero no había humo. Había fuego, pero no había humo. Dios quiere que en nuestra vida haya fuego, pero que no haya humo. Sí fuego, no humo. En el argot popular, cuando uno habla de humo en estos tiempos, ¿qué cosa es el humo? Apariencia, bluff. Cuando uno dice eso es puro humo, eso es, ¿qué cosa es? Algo que no tiene consistencia, que no tiene solidez, que no tiene verdad, que no tiene respaldo, que no tiene sustento. Muchas veces el humo está asociado a noticias falsas, rumores, ¿no? Eso es el humo. Y Dios no quiere que tú seas humo. El humo es pinta nomás, es apariencia. Él no quiere que tu vida haya humo, Él quiere que haya fuego, fuego de Dios. Esa es la diferencia. Dios quiere que en nuestra vida haya fuego. Muchas personas empezaron con fuego y terminaron en humo. Y eso es algo que no debemos pasar. Y si lo estamos pasando, volvamos al fuego de Dios. Miren lo que dice Primera de Timoteo 1:6. Primera de Timoteo 1:6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Si tú tienes algo de fuego todavía en tu vida, ¿qué cosa tienes que hacer? Tienes que avivar el fuego. No dejes que se apague el fuego. Porque si tú dejas que ese fuego se apague, ¿sabes lo que vas a tener? ¿Mucho qué? Mucho humo. Hay una gran diferencia entre el fuego y el humo. El fuego calienta tu vida. El humo asfixia tu vida. ¿No les ha pasado alguna vez cuando se ha apagado la fogata, cuando se apaga la parrillada? ¿Y qué pasa cuando empieza a salir ese humo? Y uno prácticamente no puede respirar. ¿Qué cosa hace el humo? Asfixia. ¿Qué pasa cuando una persona está encerrada en el carro y empieza a salir humo? Se muere, ¿no? El humo te asfixia. Lo que tú necesitas es fuego. El fuego te calienta. Ahora, ¿qué tipo de fuego estamos hablando? No estamos hablando de un fuego que te destruye. Estamos hablando del fuego del Espíritu que te conforta, te consuela, te anima. Ese es el fuego del Espíritu Santo. Ese es el fuego que nosotros necesitamos, no un fuego que te destruye. Aunque si algo destruye, porque dice que Dios es fuego consumidor, lo que destruye es el pecado, la maldad, la impureza. Y dígame, ustedes que han recibido el Espíritu Santo, dígame si cuando lo recibieron no empezó Él a destruir cosas malas que había en tu corazón. Creo que todos lo hemos vivido. Debilidades, malas costumbres, viejos pecados que uno tenía y uno decía, ¿y cómo lo dejo? Vicios, ¿no? Y la única manera de vencerlo fue recibiendo el fuego de Dios. Él quema y destruye el pecado, pero no a nosotros. Si tú renuncias a todo eso malo que había en tu vida, el fuego de Dios te va a calentar, te va a levantar, te va a impulsar. Otra cosa importante, el fuego alumbra. El fuego alumbra nuestra visión. El humo nubla. El humo no deja ver, ¿no? Incluso en las guerras, no sé, en las batallas, en las antiguas batallas, ¿no han visto que una de las estrategias para que el enemigo no pueda ver lo que están haciendo, ¿qué cosa es? Era hacer que salga humo. Y con el humo uno no podía ver lo que estaba pasando al otro lado. El humo nubla la visión. En cambio el fuego, en la oscuridad, ¿qué cosa hace? Si tú tienes una antorcha, ¿qué cosa hace esa antorcha? Te ilumina. Cuando Israel estaba en el desierto, en el Antiguo Testamento, ¿cómo hizo Dios para guiar al pueblo de Israel en esas noches de desierto? Con una columna de fuego, con una columna de fuego. El Espíritu Santo es guía y dirige nuestra vida. Eso nunca debemos olvidarlo.
El Espíritu Santo es que nos ilumina, nos alumbra. Nosotros siempre debemos ir a Él para pedirle dirección, para pedirle guía. Hoy no sé qué hacer. A veces uno comete el error que le pregunta a 100 personas: ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y tú qué me recomiendas? No me malentienda, no está mal pedir consejo, pero el primero que le deberíamos pedir consejo es al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, tú que todo lo sabes, guíame. ¿Qué decisión debo tomar? ¿Está bien esta persona con quien estoy saliendo? ¿Está bien si me caso con esta persona o no? ¿Está bien si abro este negocio, esta empresa, de este rubro? ¿Está bien si me asocio con este personaje o no está bien? Siempre debemos preguntarle a Él, porque Él todo lo sabe. Nosotros muchas veces vemos lo de afuera, pero Él ve el corazón. Y eso es lo que vale. Ahora, miren esta parte, es bien interesante. Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, describe al Espíritu Santo como llamas o lenguas de fuego. Aquel día de Pentecostés en el aposento alto. Y esta figura no es coincidencia. Llamas de fuego. ¿Por qué lenguas? Lenguas de fuego es muy interesante. Porque en otras palabras, cuando hay fuego en tu corazón, hay fuego en tu lengua. Lenguas de fuego. O sea, cuando tú tienes fuego en tu corazón, tienes fuego en tu vida, y eso ustedes lo saben, ustedes que han recibido el Espíritu de Dios, inmediatamente Él pone fuego en tu boca, fuego en tu lengua, lenguas de fuego. En otras palabras, tus palabras van a tener un impacto y una gran influencia cuando tú las sueltes. O sea, no es lo mismo que hables tú de tu propia sabiduría, de tu propia experiencia o lo que tú crees, que cuando tienes el fuego del Espíritu Santo. Las palabras que digas no van a pasar desapercibidas, van a transformar todo a tu alrededor. Eso es lo que hace el fuego de Dios en tu boca. No van a ser tus ideas, sino sus ideas. No van a ser tus respuestas, van a ser sus respuestas. Ya no va a ser tu sabiduría, va a ser su sabiduría. No va a ser tu autoridad, va a ser su autoridad. Y miren, finalmente, la Biblia nos enseña que después que los discípulos recibieron al Espíritu Santo, recuerdan nuevamente, volvamos a ese pasaje, Hechos capítulo 2, día de Pentecostés, aposento alto, recibieron al Espíritu Santo, lenguas de fuego sobre ellos, y la gente se asombró. Cuando ellos salen, eran gente de pueblo, gente sencilla, no eran eruditos, no era gente tan preparada. Y dice que ellos salieron y empezaron a hablar en todos los idiomas y no tenían aplicativos para aprender idiomas rápido en ese momento. Empezaron a hablar en todos los idiomas de todos los peregrinos que llegaron, de toda la gente que vino de otros lados. Como que estuvieras en una convención de las Naciones Unidas y todos los embajadores llegan y empiezan a escuchar sus idiomas hablados por esta gente sencilla. Y empezaron a predicar con valor y autoridad. Es importante saber esto, porque el Espíritu Santo va a usar tus palabras, tu boca, para traer salvación a la gente. Va a usar tus palabras para traer sanidad y va a usar tu boca para traer restauración. Eso es lo que hace el fuego de Dios en nuestras vidas. Este mensaje es muy importante recibirlo, conocerlo, pero aplicarlo también. Creo que todos necesitamos el soplo, el aliento de Dios. ¿En qué área de tu vida lo necesitas? No lo sé. Eso lo sabes tú y lo sabe el Señor. Y también necesitamos todos el fuego de Dios, la presencia de Dios. Avivar ese fuego. No dejes que se apague. Si todavía tienes alguito de fuego, un poco, avívalo continuamente. Son decisiones de día a día. Cada día podemos hacer algo o para extinguirlo o para avivarlo. Aviva el fuego de Dios en tu vida. No dejes que se apague. Y si ya se apagó, vamos a orar para que Dios lo vuelva a encender. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, gracias por este mensaje y por la vida de cada persona que nos ha estado viendo en esta transmisión. Hoy oramos para que sea el aliento de Dios, viento recio, para cada persona que nos está viendo. Viento recio, aliento de vida sobre ti.
sobre esas áreas que están débiles, que están secas. Viento recio, aliento de Dios para tu matrimonio, para tu empresa, para tus negocios, para tu economía, para tu ministerio, pero sobre todo para tu corazón. Aliento de vida sobre tu cuerpo, para que Dios lo vivifique y lo renueve. Y también pedimos por el fuego de Dios, que no se apague, Señor, tu fuego en nuestras vidas, sino que cada día podamos avivarlo más y más y más. Que sea el fuego del Espíritu Santo encendiendo nuestras vidas, alumbrándonos, guiándonos y dándonos esa pasión, dándonos el poder de Dios para poder hacer tu obra, Señor. Tú nos has llamado, tú nos has separado, tú nos has ungido con tu Espíritu Santo, con tu unción. Que tu fuego nunca falte en nuestras vidas. Mira que te lo pedimos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar todos conectados. Ha sido un tema muy especial. No se pierda el mensaje de la próxima semana, que va a estar buenísimo. Dios les bendiga.